¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempo de tertulia en la 8 Palencia. Comenzamos como cada viernes presentándoles a aquellos que nos acompañan en esta mesa de debate. Petra García, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Petra? Pues una sensación rara. Están pasando muchas cosas, Petra. Sí, y muy deprisa además, inesperadas. Pero yo creo que no va a ser para tanto. Bueno, Petra, indiscutiblemente y probablemente lo hayan captado, se está refiriendo al Brexit, asunto que se pondrá sobre la mesa en esta mesa de tertulia. Fidel Ramos, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido también. Muy buenas noches y yo creo que San Juan es una fiesta para estar alegres. Para estar alegres, hombre. Empezamos una etapa nueva y eso es interesante siempre. Bueno, bienvenido. Gracias, igual. Y bienvenido también a Jesús Mateo Pinilla, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Ayer he cumplido, ayer fue 22, el 22, cumplí 76. Está estupendo. Bueno, estoy como una moto. ¿No pasan los años o qué? Hombre, ¿O sí que pasan? No pasan, no pasan. Ya les pongo yo aparte los años. Bueno, bienvenidos a los tres. Si les parece, vamos a comenzar a debatir. Lo hacemos como siempre con nuestro sumario para que se vayan haciendo todos ustedes en casa una idea de los asuntos que vamos a hablar, de los asuntos que vamos a debatir esta noche de viernes. Vean. El Estado de Florida solicitará la pena de muerte al español Pablo Ibar en la repetición del juicio. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de los palentinos sobre la pena capital en el siglo XXI. Pues yo contra la pena de muerte estoy en contra, pero a veces sí que se la merecen. Yo creo que en este caso no ha habido pruebas, no está suficientemente probado. Yo creo que en este caso creo que hay penas de muerte que se hacen muy a la ligera. Hombre, estoy en contra, aunque algunas veces, según que ciertos crímenes, en ese momento lo piensas. Valencia vuelve más de 3 meses después a contar con un obispo. Manuel Herrero se ha mostrado cercano y cariñoso con los palentinos y abierto a los medios de comunicación. En el primer desayuno con los periodistas ha contestado a todo tipo de preguntas sin cortapisas. Yo creo que tampoco se ha notado en exceso el tiempo que ha habido, que hemos estado sin obispo. Como para los católicos, pienso que debería no haber carencia de obispo. Y creo que os ha venido en Santander. A ver si viene un poco bien. Y les hablaremos de un descubrimiento, el de la talla de Santa Clara, que se cree que cruzó el océano junto a Cristóbal Colón. La custodian las monjas de Santa Clara en la capital, quienes nos han abierto sus férreas puertas para mostrarnos esa investigación. Como se ve, es una galeona, de las que llevaban para atar en los barcos, y galeonas hay muchas porque las llevaban también los reyes cuando iban a las guerras, atadas al caballo, a los caballos. Pero esta se ve que está para un barco, mírala. Esos son los temas que pondremos sobre la mesa. Pequeña matización, que probablemente ustedes se habrán dado cuenta que no le veían tan mayor a Jesús Mateo Pinilla, que ha cambiado los números, ha cambiado las cifras. Son 66. Claro, no se vaya a asustar la gente que no esté en casa. Bueno. Es verdad, pero ya había uno por ahí que le he visto yo que se estaba alegrando y dice, joder, este tío. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema que anunciábamos antes de nuestro sumario. Es el titular del día, una noticia que afecta a toda Europa y por supuesto también a este país, a España. Reino Unido se va, deja Europa de madrugada y tras una larga noche llegaba la confirmación, así como van a ver a continuación, celebraban los partidos del Brexit el apoyo del 51,9% del electorado. En la otra sede, la de los partidos de la permanencia, las caras eran bien diferentes. La segunda economía de la Unión Europea encara un nuevo destino y David Cameron no lo liderará. El muro de Trajano ha vuelto a marcar una línea algo más que imaginaria. Todo el norte, Escocia e Irlanda han votado seguir en la Unión Europea, también Gibraltar. En el sur, salvo Londres y Gales, el voto se ha decantado por el Brexit. De madrugada y tras horas de recuento no ha habido lugar a dudas. Con una ventaja de más de 1,2 millones de votos, el 51,9% de los 30 millones de británicos que han votado han dicho sí a abandonar Europa, frente al 48,1% que ha pedido quedarse. Los británicos han votado salir de la Unión Europea y hay que respetarlo, ha dicho un David Cameron derrotado, que en una intervención de menos de 8 minutos ha anunciado su dimisión. No pienso que yo deba ser el capitán que guíe al país hacia un nuevo destino.
aunque su salida no se producirá hasta el mes de octubre, tras el congreso de su partido. En las filas contrarias la alegría era evidente. Nigel Farage, líder del UKIP, declaraba el Día de la Independencia ante unos seguidores visiblemente eufóricos. Ahora el país tiene 2 años por delante para negociar su salida con la Unión Europea, según el artículo 50 del tratado. También podría tener que hacer frente a un nuevo referéndum en Escocia, claramente europeísta, donde ya han surgido voces que piden salir de Gran Bretaña y seguir en solitario bajo la bandera azul. Bueno, ¿cuáles son los argumentos a favor del abandono de la Unión Europea? Se habla de la inmigración, se habla de la seguridad y de la libre circulación de personas, se habla de la cuestión de la soberanía muy arraigada en Gran Bretaña, en el Reino Unido, más eficiencia y menos burocracia. ¿Y cuáles son los argumentos para quedarse, en este caso, en la Unión Europea? Dicen que es un acto irreversible, irresponsable, aquellos que defienden quedarse dentro de la Unión, un varapalo económico, que podría ser no solo para el Reino Unido, sino para el resto de países de la Unión, cuestión de peso geopolítico y las escisiones nacionalistas de las que ya se ha empezado a hablar. Son algunos de los argumentos que se ponen sobre la mesa a favor y en contra de la permanencia en la Unión Europea, pero la decisión está tomada y parece que la Unión Europea va a tener uno menos dentro de muy poquito tiempo. Jesús. Bueno, pues la verdad es que se ha dejado constancia, y eso es muy peligroso, que la Unión Europea es una alianza muy poco fuerte. Y eso va a traer muchos más problemas, porque en la propia Alemania se empieza ya a respirar y a pedir otro Brexit. Quizás sea una parte, pero esa parte contagia. ¿Y el problema cuál ha sido realmente? Pues mira, el problema de la calle es que el frutero, por ejemplo, por ponerte una cosa, pues el frutero, una ocupación, no ve para lo que sirve la Unión Europea. No tienen en cuenta que en España, bueno, en la Unión Europea en general, se necesitan 74 papeles para poder abrir una empresa. Y en la Unión y en Inglaterra se necesitaban 4. Entonces la gente dice, ante los 4 que me exigen a mí y los 74 al otro lado, yo me voy de la Unión Europea. Ese era uno de los problemas que había. Y luego, por ejemplo, se decía que el costo, que era Bruselas, era muy caro. Bruselas tiene aproximadamente 55.000 trabajadores. Y la comunidad autónoma de Andalucía tiene 230.000. O sea que caro no es, pero sí que ha traído un poco el gasto por gastar y los populismos. Inglaterra no ha comulgado nunca con un burócrata redentor, y eso es un problema. Inglaterra siempre ha tenido aparte siempre ha sido de los sitios, el que se ha quedado en el umbral de la puerta, sin entrar dentro, pero sin salir fuera. Y además, en materia de protección, pues ahora mismo las fronteras exteriores están claramente rebasadas y se ha perdido, como dice Zimmerman, precisamente la soberanía, la protección de fronteras. Y la soberanía se ha perdido también porque la Unión Europea escupe papeles como por un tubo. Nosotros tenemos un corpus legal de 200.000 papeles. Pero no es nada europeísta, entonces, deduzco usted por lo que está hablando. Europeísta. Es europeísta. Pero es que esas cosas las tienen que corregir. Sí, yo creo, vamos a ver, la Unión Europea nace con una pretensión fundamental, que es suprimir los nacionalismos. Que Kalergi, que era masón, era un tío muy inteligente y era austríaco, lo que hace es que dice, vamos a ver, aquí ha habido unas guerras nacionalistas después de la Guerra Mundial y han surgido unos conflictos fenomenales. Vamos a suprimir esos conflictos haciendo una Europa unida, fuerte, y por eso funda la Paneuropa. Después de eso, se corta ese plazo, esa primera parte, y entonces vienen después Monnet, los padres de la Unión Europea, y entonces ellos fundan la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha tenido un desgaste, se ha ido dejando, como os diría yo, ha tenido la piedra, la argamasa está compuesta por piedras gordas y por masa de cemento, y esa masa de cemento se ha ido perdiendo, y ahora da la impresión de que no sirve para nada. Nosotros los parlamentarios que hemos tenido en Europa, como Marín, no han explicado nada de lo que hacen. Y es fundamental que se explique lo que pasa allí. Por allí pasan el 100% de las leyes españolas. Y resulta que no nos lo cuentan. Con todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora se van a poner las cosas difíciles para los refugiados. Para los refugiados se les va a poder echar con más facilidad, se les va a poder quitar de las fronteras, Ahora en España había una figura ya muy antigua que era el extrañamiento. El extrañamiento era que te echaban del país y luego tú ya te quedabas sin poder decir nada. Pues se va a volver a poner otra vez.
Luego, entonces, con todo eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la Unión Europea? Lo que tiene que hacer la Unión Europea no es más que corregir sus problemas que ha tenido. Fidel. Bueno, yo no, sin entrar en tantas dimensiones, ayer me acosté pensando que el Brexit no salía y que la apuesta Porque era... las primeras encuestas, ¿verdad, Fidel, daban incluso la victoria al no? Entonces, y resulta que cuando ya al amanecer me despierto y conecto con la radio, pues me vino un bajón. O sea, no sé, es como lo que expresaba antes Petra, como que de repente te sientes un poquito mal. Y Fidel, esa sensación de pánico que se ha extendido por toda Europa, yo creo que también aquí en España, ¿está justificada o no? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que siempre Inglaterra ha jugado un poco a ser árbitro, iba a decir piratas, ¿no? Además, ellos han estado sin estar y evidentemente era del club de los selectos. Además, su idioma es, bueno, primer orden. Entonces yo no creo, ellos no han estado tan implicados. Yo creo ahora que esta salida puede ser una oportunidad, como en toda crisis, de que Europa se replantee, que posiblemente nos ha pillado la crisis de golpe también, eso nos ha hecho abandonar valores, principios, y parece que todo se ha reducido a lo económico. Evidentemente esto es un batacazo económicamente. Ella juega a veces a este equilibrio del eje alemán, francés, que son, digamos, las dos economías más fuertes, digamos, de lo que es el euro, la zona euro. Bueno, ¿qué puede pasar ahora? Que evidentemente, al no estar en una situación prevista y que es una voluntad de ciudadanos por apostar en esto, más allá de los problemas burocráticos, yo creo que hay una comunión de valores, pues ahora hay que hacer este replanteamiento. Pero aquí todo el mundo tiene algo que perder. Y tal como yo lo veo, creo que Inglaterra tiene más que perder que el resto de Europa, que puede estrechar los lazos, independiente que surjan sentimientos, como ha dicho también Jesús, que en algunas partes se agudice este sentimiento de no euforia con Europa, que a lo mejor hemos vivido nosotros en una etapa más de juventud o en los principios, que indudablemente han ayudado a que nuestro país haya cambiado y que ahora no levanta pasiones, pero quizás esta pena que sentimos ante este problema que se plantea en Europa nos lleve a agudizar y a redescubrir a esta Europa que Monetti y compañía, pues bueno, se replantee de otra manera. Y después, Petra, está el debate, bueno, las diferencias no han sido tan grandes en cuanto a porcentajes, 51-9, 48-1. Después está el debate de si en decisiones tan importantes una mayoría tan simple, tan menor, debiera ser suficiente como para tomar una decisión así, ¿no? Es el sistema de la democracia occidental. Con uno que sea de más, ya gana el que tenga uno. Pero yo, con un análisis un poco más global o más amplio, hay esa frase que dicen que los pueblos escribirán su futuro conociendo el pasado. El siglo XX ha sido tan sangriento en Europa, de guerras tan tremendo, que provoca una solución de entendimiento y empieza por la parte económica. El acero, el carbón, se van incorporando países, para mí, como problemas generales. La parte económica demuele los cimientos del concepto de Europa, aplicado por Alemania. Salva sus bancos y todas las economías del sur, entre las que nos encontramos España, se aplica un recorte tan férreo que eso lo asume la sociedad como algo duro y surgen los extremos y se refuerzan los nacionalismos. Y la otra parte, Inglaterra siempre fue como la termita de Europa. Los que se creen diferentes, el que sí pero no, conservo mi moneda, los últimos que entran, los primeros que salen, y lo que tú me preguntabas nada más empezar, por variar un poco el tema, ¿hasta dónde tenemos seguridad Europa
de que cada país aplique, pedir opinión a cada país en un tema tan serio de futuro, yo de creo hecho, que... ya hay reacciones, ¿no?, en los Países Bajos, Claro, que piden también ese referéndum, determinadas agrupaciones y determinados partidos, pero bueno, parece que hay un movimiento antieuropeísta más fuerte de lo que en un principio a lo mejor podía parecer, ¿no? Claro, pero la gran crisis creo que es política a nivel de Europa. Se les ha ido un poco de las manos el evitar rescates, se han aplicado políticas económicas muy duras y claro, la sociedad reacciona. ¿Cómo? Yéndose a los extremos, aumentan los nacionalismos, que es lo que da pie a que digan Europa a paseo. ¿Quién van a ser las víctimas? La nueva generación de jóvenes que ven un futuro incierto, porque lo que vemos en nuestro país, a pesar de la crisis, la pertenencia a Europa ha cambiado la faz de nuestro país. Y después hay un montón de preguntas que están por resolver, ¿no? ¿Qué va a pasar con los residentes españoles en el Reino Unido? ¿Qué va a pasar con los habitantes del Reino Unido que residen en España? Que los hay muchos, es un país que invierte mucho y gasta mucho dinero en este país. ¿Qué va a pasar con Gibraltar? Ya se pide ese cogobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con Escocia? Y hay un montón de incógnitas a partir de ahora y se abre un debate que tiene muchísimas más ramas, ¿no? Pero yo creo, Álvaro, que aquí todos perdemos en este camino que se ha hecho. Que ha dicho antes Petra, en el siglo XX hubo un periodo de dos grandes conflictos mundiales que en origen eran conflictos europeos. Nunca hemos estado tan bien como en estos últimos 60 años desde que se hace este club. El estado de bienestar. Siempre Europa se había construido, había habido amagos desde el Imperio Romano, el Imperio Sacro, el de Carlomagno, el otro de Carlos V, pero esos eran imperios impuestos que uno dominaba a otros. Aquí no, aquí se ha intentado hacer con la voluntad de distintos pueblos, teniendo en común lo que es Occidente, unos valores de una filosofía griega, un derecho romano, una tecnología y una técnica, en fin, unos principios de lo que llamamos Occidente. Y en base a esto habíamos hecho que esto fuera un lugar, un espacio de libertad, de derechos, de compartir estudiantes en el Erasmus, una zona de prosperidad que para España le ha cambiado y transformado. Para el que conocía y visitó aquello en los años 60, hacerlo en el año 2000, España, claro, la relación entonces era que recibíamos más de lo que dábamos. Ahora a lo mejor estamos en un equilibrio, han llegado otros parientes más pobres, se ha ampliado, y aquí la solidaridad o estos valores de compartir estos principios, estos derechos, ser un foco, como lo es, de atracción y de ser solidario con los emigrantes, porque claro, que no queremos que nuestras fronteras se toquen, que haya riesgos, como ha pasado ahora por el terrorismo y otras cosas, son amenazas, pero la pregunta es, ¿lo podemos combatir mejor solos o no es mejor hacerlo juntos? Yo claramente apuesto por el sueño de compartir, de desplegar, de esta Europa del bienestar que se ha hecho, mantenerla y redescubrirla, redefinirnos. Es una crisis, pero hay oportunidades. Tomemos las cosas con calma, replanteemos y adelante. ¿Se plantea, Pinilla, usted se imagina en un futurible que aquí en España se pueda llevar a cabo un referéndum como el que ha tenido lugar en el Reino Unido? Yo creo que no tenemos que dar lugar. Esta mañana lo decía con mucha razón Margallo. Hay cosas determinadas que no se pueden poner encima de la mesa con un referéndum. Y eso es algo importantísimo. Con la democracia hemos confundido el que todo se puede preguntar. Si se os ocurre y ponéis ahora mismo, decís que yo soy moreno y hacéis pues a lo mejor sale que soy moreno. Porque todos os ponéis y sale que soy moreno. Sin embargo, eso es que son cosas que no se pueden preguntar. Aquí el tema está en que se había hecho una Unión Europea muy bien hecha, porque se había empezado, como decía Petra, por los principios económicos, y después se había llegado al final a terminar con los principios políticos. Se había hecho, o se han hecho pasos muy importantes en el tema de la financiación, en los temas de moneda. Y entonces, bueno, pues ahora estamos ya pues con los finales, los políticos. Pero resulta que ahí es donde se ha quebrado. Y se han introducido los mismos principios que llevaron a quebrar a la Europa de 1900. Volvemos a estar como hace muchos años. Volvemos a estar con los nacionalismos en boga. Y eso es peligrosísimo para Europa.
Y ese es mi miedo, ¿no? Mi miedo es que ahora mismo va a haber cosas que no van a cambiar demasiado. Por ejemplo, ahora mismo hay 300.000 jubilados en España ingleses. Entonces esos ingleses se van a quedar sin cobrar pensión de española, por una parte, y sobre todo sin tener acceso a los servicios médicos y sanitarios españoles. No está claro eso, ¿no? Yo creo que sí. Que eso se está tiene que adelantando quedar claro. un poco a lo que va a pasar, ¿no? Eso tiene que estar claro. Entonces, si eso está claro, bueno, pues por una parte dejaremos de tener tantos colonos invasores ingleses y tendremos, por otra parte, pues más servicios para nosotros, que ocupaban mucha parte, porque en Alicante, en toda esta zona, sobre todo en Alicante, hay muchos pues, que están allí metidos y forman un cuerpo grande. ¿Estás apoyando lo que te parece destructivo? No. Que te quedas a gusto con que se vaya. Te estoy diciendo, no, al revés, te estoy Pagaban, diciendo... pagan también, ¿eh? Claro, te están pagando también, te estoy diciendo lo que era un problema, ¿eh? Y eso es lo que hay que atajar. Yo siempre no me refiero a lo destructivo. Mira, el otro día cuando Ana Patricia Botín ha dicho que tenía todo preparado para que si se fueran no pasaba nada, ¿qué es lo que estaba diciéndote? Pues que existía una gravedad importante. A priori cosas ya han pasado, ¿no? Porque la libra ha caído, claro. La prima de riesgo ha subido, las bolsas están totalmente alteradas y alarmadas. Algo ya ha ocurrido, ¿no? Las acciones del Santander, yo como no las tengo... Ahora mismo hay una volatilidad en los mercados terrible. Eso se tiene que calmar. Y yo ahí lo que digo es que, bueno, pues ahí vendrá lo que dice siempre el Chins, que dice esto se transforma, las cosas se van transformando y pasará un momento en el que volveremos a tener otra paz relativa. Pero hasta que eso ocurra nos van a costar 5 o 6 años. ¿Y Gibraltar cómo lo ven? Pues, oye... Fidel, porque en Gibraltar el apoyo al no a quedarse en Europa ha sido más del 90%, además del 90 y pico %. Es lógico, ellos... les viene bien como están. Gibraltar, ya sabes, cuando yo era chaval se soñaba aquello que en su día dijo el caudillo, que iba a caer como una fruta madura, y ahora volvemos a políticas, pero evidentemente ahora va a ser una frontera. A mí me parece un desfase tanto el pelear por un peñón como el que este abuso, o sea, esa Inglaterra en la parte maléfica que yo decía de ser un pirata, que como fue en todo el proceso de conquista de América, que mantenga ahí un territorio que al final es una fuente de fraude, de comercio, lo que sea. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Cómo es ese tránsito de esos españoles que ahora tienen ahí un trabajo o que pasan de un lado a otro? ¿Lo solucionan con un estatuto especial? Pues algún gravamen va a tener, evidentemente, en todas estas historias, como un divorcio. Esto es un divorcio, en definitiva, después de 40 años que llevaban con nosotros, pues hay pérdidas. ¿Qué justifica el divorcio? Que vayas a intentar ser más feliz. Si no quieres estar, ¿para qué estar? ¿Qué pasará con Gibraltar? Que la gente, una gente que ni pinchaban ni cortaban porque a lo mejor eran de la parte nuestra, pues a lo mejor no van a tener oportunidades de trabajar. Si no lo tienen porque aquello era un tráfico, pues mire, corrijamos cosas, pero está claro que Gibraltar ha votado por el sí, no por el Brexit. Bueno, veremos a ver lo que va aconteciendo las próximas semanas, los próximos meses, incluso los próximos años, y veremos a ver cuál es la resolución. El Círculo de Empresarios dice que 1.000 millones más cada año. Pero fíjate, ya se apresuran a decir que siguen en la OTAN. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el enemigo mundial de todo Occidente? El mundo árabe. Y no vienen con chiquitas, ¿eh? Ahora, a la OTAN, o sea, para defenderme contra el mundo, no tengo capacidad, pero las habichuelas me las apaño yo. Y cuando se oiga hablar de Gibraltar, pues tiene más situación estratégica para seguir donde está, a cuenta de no tocar las narices a los señores ingleses, porque en la OTAN siguen. O sea, es una sociedad con un doble fondo de medir. O sea, los países que te sometes a la dureza de que esto hay que hacerlo así y aguantas el tipo, toda la historia de ser solidarios, de no sé qué, corres los riesgos que ya estamos corriendo de que aparezcan los extremos, como en Francia, como pueden aparecer aquí, partidos que protestan y que tendrán toda la razón del mundo, desestabilizan los países. Eso sí, si vienen mal dadas
Yo con los yanquis. Dos asuntos han acaparado la actualidad informativa esta semana. Del primero ya hemos hablado en la primera parte, del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Vamos con el otro. Y les hablamos ahora del escándalo que implica al ministro del Interior en funciones. Unas conversaciones grabadas, publicadas por un diario digital hace 2 años con el director de la Agencia Antifraude de Cataluña, y en la que Fernández Díaz pedía investigar a altos cargos de Esquerra y Convergencia. Al menos eso es lo que se deducía de esas conversaciones. El ministro se defiende diciendo que todo lo publicado se ha sacado de contexto. Está en el ojo del huracán porque supuestamente conspiró con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para fabricar escándalos contra Esquerra Republicana y Convergencia. Así lo apunta el diario Público al desvelar una conversación grabada en el despacho del ministro hace 2 años, en la que habla de cómo abrir investigaciones contra políticos catalanes como Francesc Homs. Ahí quedan fatal Puig y Homs, los dos. El ministro en funciones dice que es víctima de un atropello para minar al Partido Popular y que la verdadera conspiración es que se haya grabado en su despacho. Y lo que es realmente sorprendente es que una conversación o unas conversaciones que se produjeron hace 2 años, que se grabaran, que salgan ahora editadas, fragmentadas, descontextualizadas y sesgadas. Es un gal mediático que tiene como mínimo un señor X, que es el señor Fernández Díaz. Estamos ante una verdadera conspiración de Estado. Toda la oposición coincide en exigir la dimisión de Fernández Díaz. Que utiliza el aparato del Estado para luchar contra los adversarios políticos. La dimisión debería ser fulminante, el cese debería ser fulminante. Si es cierto que esa es la voz y esa es la conversación grabada de un ministro, tiene que dimitir, por supuesto. Rajoy asegura que se enteró de la conversación ayer por la tarde y niega tajantemente que desde su gobierno se hayan hecho filtraciones para perjudicar a otros partidos. Bueno, aquí claramente dos temas de debate. El primero, dar crédito o no a lo que se dice en esas conversaciones, punto 1, y el segundo, hasta qué punto es ético publicar conversaciones privadas de un despacho, hacerlas públicas en los medios de comunicación. Yo creo que esos son los 2 puntos de vista. Muy rápidamente. Mira, ético de ninguna manera. A mí me parece que para callar a los discrepantes hay 40 procedimientos menos que chantajearlos. Y el chantaje además es un chantaje del Estado. Que eso además lo haga un ministro que concede una medalla a la Virgen del Amor, pues todavía mucho peor, me parece de una falsedad terrible. Que se haga un plan para derribar a más a través de esas diferencias, pues yo también digo que no tiene ningún sentido. Y luego, por ejemplo, veo unas diferencias graves entre el tema, por ejemplo, de Pujol y Mario Conde. ¿Por qué a Mario Conde se le ha enchiquerado al poco tiempo, o hace muy poco, hace un mes, se le ha enchiquerado muy deprisa y muy fuerte, y sin embargo Pujol sigue todavía en la calle? Eso es lo que nos tienen que explicar los políticos. Eso de que se quiera matar al pregonero, eso es lo clásico. Que Rajoy no se entere, también es clásico. Eso, bueno, porque Rajoy está en la línea de yo no he oído nada y se acabó. Y luego se habla incluso de una tercera persona que puede asistir. Yo no lo sé. Los ministros del Interior es una costumbre que tienen y para eso están de ministros del Interior. Para hacer en muchos casos esas labores, para eso tienen las cloacas del Estado, que son las que se ocupan de todas esas cosas. Pero, por ejemplo, ¿por qué no han funcionado esas cloacas del Estado en el caso NOS, en el de Urdangarín, y sí que funcionan aquí ahora? Todas esas cosas las tienen de alguna manera que dar una solución. Yo creo que es inadmisible éticamente, me parece muy mal que se haya hecho como ciudadano y además de todo eso me parece que le ha explotado un grano muy grande otra vez el 11M al propio Partido Popular. Fidel. A mí esto me parece carente de todo tipo de ética, no se puede justificar nunca que se empleen las instituciones del Estado para una lucha de adversarios políticos, me parece totalmente descalificable, y me parece también una chapuza el que en el despacho del que es ministro del Interior se puede llevar a cabo una grabación. Es que, entonces ahora, condenar al mensajero, aquello, a mí lo que ahí se dice, me parece que es creíble, yo he escuchado y me parece que es bastante coherente dentro de lo que sea. El señor de Cataluña me parece un mafioso, una persona totalmente descalificable, y entrar en ese juego el ministro y hablar de esto me parece, como te digo, totalmente repudiable. Por lo tanto, creo que sería coherente el que el ministro dimitiera. Vamos, es que no tiene sentido que estas cosas sucedan en este país. Lo otro,
será otro juego, otro lío, y el que se quieran aprovechar las cosas o vincularlas a procesos electorales, pues cada uno siempre hace estallar las cosas cuando más le interesa a cada uno. Petra. Yo donde veo delito es en que se grabe una conversación hace 2 años, se saque en el momento que se saque y no se para a analizar. ¿Hubo consecuencias de esas conversaciones puntuales sobre las personas determinadas? Entonces, hay como un doble lenguaje. Hablamos del 11M, en el momento hablamos ahora de que es maniobra por el momento donde se aplica. Entonces, hace un momento estamos criticando, no criticando, pero diciendo el riesgo que se corre en situaciones de crisis, ser un poco frívolos, porque a los 5 minutos ha habido reacciones de que fuera hasta el presidente en funciones. Un poco de reposo. ¿O estamos todos conformes que en las democracias se cambien gobiernos? Ya no te digo con temas violentos. Estará dentro del juego de la democracia. A mí eso me inquieta. Bueno, habrá que ver también las consecuencias, ¿no?, de todo esto que ha ocurrido. Sí, pero las vamos a sufrir todos. Se lo comentaba también en nuestro sumario que quería a grandes rasgos que reflexionáramos sobre un tema de fondo, el que se ha hablado largo y tendido durante muchas décadas, el tema de la pena de muerte, y el caso de Pablo Ibar ha reavivado esta polémica. Hablamos precisamente de ese asunto, la pena de muerte. Ya saben que el Estado de Florida ha notificado de manera oficial su intención de solicitar esa condena, la pena de muerte, de nuevo para el español Pablo Ibar, en la repetición del juicio que se va a celebrar contra él por el asesinato de 3 personas allá por el año 1994. Recuerden que en febrero pasado el Tribunal Supremo de ese Estado norteamericano decidiera por 4 votos a 3 anular precisamente la declaración de culpabilidad y por lo tanto la condena de muerte a Pablo Ibar. Este debate se reaviva en estos momentos y quiero decir, a lo mejor esto es una opinión muy personal también la que estoy dando, ¿no?, pero parece mentira que este debate esté todavía en este siglo XXI vivo y abierto, ¿no?, el de la pena de muerte, que es algo totalmente bárbaro, no sé. Álvaro, si tú preguntas cuál es mi opinión, yo creo que nadie debiera hacer uso de este ejercicio de pena de muerte. Me parece tan sagrada la vida, aunque entiendo a los espectadores que digan ha pasado esto, si uno lo padece en carne propia, gente que se ensaña, crímenes que son repugnables. En sociedades desarrolladas y tan democráticas se supone como lo es algunos estados de Estados Unidos. No lo entiendo y no creo que las 1.500 muertes que se han ejecutado el año pasado hayan causado un efecto de disuasión o no. Que aquí sea un español, pues nos lleva un poco a hacer más patente el caso. Y después hay otro tema que a mí me llama la atención y a veces dices, hombre, ¿el dinero importa o no? Pero que al final el juicio dependa de que se gaste 1,5 millones de euros para tener a los mejores abogados que defiendan con argucias o con argumentos creíbles para que el tribunal falle de una u otra manera, ya dices tú... Es brutal, ¿eh? Es brutal. Entonces hacer una campaña ahora para captar fondos, o que el gobierno del País Vasco, porque es vasco, o el gobierno español porque es español, se ponga dinero, es que tampoco lo apruebo. Que si es la muerte de un inocente o el juicio de un inocente y estuviera en cárcel, me daría igual si es inocente, pues eso es lo que es penoso, pero contra todo el sistema no puedes estar. Pero en principio creo que no hay ninguna solución el hacer uso de esto. Puedo ponerme en la piel de una persona que esté 16 años en el corredor de la muerte, como llaman, esperando esta sentencia, pero tampoco comparto el que se gasten ahora 1,5 millones de euros para contratar al mejor bufete de no sé qué, y esto sea la causa de poner esto de nuevo en tela de juicio. Petra, ¿entiende que el debate de la pena de muerte esté vivo todavía en este siglo XXI? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, Estados Unidos es así de variopinto y no admite discusión. El Estado que aprueba tener esas leyes, yo no estoy en contra de la pena de muerte,
pero no admite discusión. Lo que me parece ya el remate de la crueldad humana es que un individuo se pase en el corredor de la muerte 16 años, con argucias de abogados, es alimentar un mundo totalmente como viciado, artificial, y el que continúen con la pena de muerte un Estado en Estados Unidos es un problema que tendrán que resolver el país más poderoso del mundo. Bueno, pues mira, yo lo primero que pienso es que ha sido condenado por 4 votos a favor y 3 en contra. Sí. Me parece una minoría tan minoría que de alguna manera se pueda llegar a... Como la del Brexit. Sí, que de alguna manera se pueda llegar a cargarse a un tío por eso. Y luego creo que también tiene razón Petra, o sea, 16 años en el correo de la muerte es una pena de muerte. O sea, a este hombre se le ha ido matando poco a poco, pues en 16 años en una cárcel de máxima seguridad y metido allí que no sabes si al día siguiente te van a matar o no, pues me parece ya casi... Y luego yo opino como todos, claro, la pena de muerte debe abolirse. Y eso es una carga que llevan los Estados Unidos y que algún día pues pasará como está pasando con las pistolas y con los rifles, que hay que cortarlos de las ventas, pues aquí se acabará llegando a la pena de muerte, que hay que quitarla. Yo me acuerdo de aquella película que vi en la infancia, que eran 12 hombres sin piedad, no sé si os acordáis de ella, que era una película brutal, y se ponía en claro, era cuando se empezaron los jurados, y se veía cómo estaban luchando los propios del jurado por salvar o no salvar o condenar. Y al final le condenan a un hombre y dice 12 hombres sin piedad, y aquellos 12 le condenan cuando realmente no había hecho nada. Ese es el problema que puede pasar aquí. Les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué estaba ocurriendo en Palencia hace aproximadamente una semana? Nos preparábamos para recibir al nuevo obispo, ¿no? Que ustedes ya saben que después de 13 meses de ese vacante, la diócesis de palentina no tenía un líder claro. El pasado sábado asistimos al nombramiento y toma de posesión del nuevo obispo, procedía de Cantabria, y lo primero que hizo, bueno, tras tomar posesión y ser nombrado obispo el fin de semana, fue reunirse con los medios de comunicación a primeros de semana el lunes. Ahí le escuchamos algunas declaraciones de intenciones y algunas declaraciones sobre ideas generales para hacernos una idea de cómo piensa el nuevo obispo en Palencia. Vean. Lo primero, conocer uno a uno, y una vez hechas las presentaciones, don Manuel se ha mostrado dispuesto a hablar de todos los temas que surgiesen. En el plano personal ha dejado claro por qué prefiere residir en el seminario al Palacio Episcopal. Él dice no conoce otra forma de vivir que no sea en comunidad. Con 24 sacerdotes mayores, pues hay algunos de 90 y algo, pues por ejemplo anoche, pues yo llegué un poquitín tarde, por cené con ellos. Después cantamos la salve con ellos, iban a ver el partido, bueno, pues estuve un poco con ellos hasta que llegó el intermedio y bueno, pues yo estaba cansado y me retiré. Ahora su prioridad será, sin atosigar ni atosigarse, recorrer cada rincón de su parroquia para conocer las necesidades. Le toca luchar contra el envejecimiento de los que están al servicio de la Iglesia, la dispersión de las parroquias y la falta de vocaciones. Que no se quede solo en deseos, sino nosotros nos comprometamos. ¿Cómo? Pues ya veremos entre todos. Algo y mucho se ha hecho, pero hay que seguir haciendo. Por descontado, una Iglesia necesita vocaciones. Y de cara a las elecciones, una petición a los partidos: respeto y libertad. La Iglesia no busca privilegios, ni los pretende. Lo que sí pretende es que se respete su libertad. Me imagino que los partidos políticos reivindican para ellos libertad. Bueno, pues que den también libertad a los demás. Y en esta jornada, Día de los Refugiados, ha tenido presente el espíritu de cercanía del Papa Francisco a quienes lo están pasando mal. Y ha recordado que desde Cáritas les están acogiendo, si bien dice que igual les hace falta vender mejor su labor. Lo han escuchado, no vivirá en el obispado. Se dice de él que tiene mucha sintonía con el ideario del actual Papa Francisco. Se habla de él como un papa muy del siglo XXI, ¿no? Adaptado a los tiempos que estamos viviendo. Poco que comentar porque acaba de llegar, veremos a ver si viene para quedarse, ¿no? Y tenemos por fin un obispo en Palencia de recorrido y trayectoria y no se convierte esto en una serie de ascenso para muchos, ¿no? No, yo creo que este es un hombre que ya la ha pillado mayor, un hombre eminentemente bueno. Pensemos que es un agustino, igual como Nicolás, pero Nicolás
tenía otro empuje intelectual, y yo creo que Manuel es un hombre más de pastoral. Agustín fue aquel que dijo, ama e faz quod vis, ama y haz lo que quieras, y yo creo que este es un hombre de la compasión, del cariño. Me consta que va varias veces al hospital a ver a viejitos. Yo creo que va a ser un hombre que va a traer un poco de conciliación, de paz dentro del sacerdocio, que es un sacerdocio mayor, pero que hay a veces dos corrientes como manifiestas, y yo creo que este hombre puede sembrar un poco apaciguamiento. Me da a mí la impresión, y el que sea cántabro, que sea de un pueblecito pequeño, aquella es buena tierra, buena gente, muy afín, independiente que su nombramiento haya tenido que ver también alguna mano de Cantabria por allá por la Santa Sede. Bueno, Petra, habrá que ver ahora cómo se enfrenta a los problemas que tiene esta diócesis, que es la falta de población, la crisis vocacional que existe en esta diócesis, pero también en el resto del país, aunque sí que es verdad que en esta provincia, en esta diócesis hay algunos problemas específicos, ¿no? Muchas pequeñas poblaciones, pueblos muy dispersos. Bueno, ese es el problema que han tenido que coger de frente todos los obispos que han estado en Palencia, aunque resolverlo sea quizá imposible, no sé si es imposible, ¿no? Que sea un hombre que resulte atractivo a la gente joven. En el camino que sea, desde que hagan teatro a que se vivan ese movimiento que hay positivo de cómo se vive la Semana Santa, dejan de quitar el título de turismo, y ese es un sector muy interesante de analizar por una persona que quiere ejercer de pastor, ser hombre y estar cerca del hombre. Yo hice una pregunta de esas a otro obispo que tuvimos, ¿no, Nicolás? Y no me dio respuesta. No da ninguna pista, porque como hemos tenido tantos en los últimos años, no sabemos quién es. Pero ¿no, bueno, Petra? uno que estuvo más tiempo. Estuvo más tiempo. Sí, no le pareció oportuna, pero las cosas obvias que ves cuando se producen en el seno de la Iglesia y a ti te despistan, que veas gente joven que no se va de vacaciones, que se ponen el capuchón y van en sus playeras, renuncian a una serie de dinámica habitual y se toman la Semana Santa con un rigor. Y yo dije, bueno, esto es como la peña que toca el tambor y se acaba la fiesta y se acabó la peña. ¿O tiene más contenido? Han entrado las mujeres en muchos pueblos de Cantabria alrededor del pantano del Ebro, a cuenta de la rigidez que hay todavía, de que va el cura a decir misa y se acabó el invento. Hay muchas personas, sean hombres o mujeres laicas, y ahí tiene que haber un avance, porque una cosa es la rigidez de los sacramentos, no lo voy a llamar rigidez, la seriedad, o, en fin, no te puedes saltar a la torera y hay que ser muy prudente. Pero esa compañía a las personas mayores, a no dejar dispersarse a los jóvenes, hay gente dispuesta a echar una mano. Jesús. Bueno, pues yo creo que este obispo ha entrado con dos problemas. A ver. Uno, el ser agustino. Hay una parte de la propia Iglesia, yo he hablado con algunos religiosos, y me dicen, hombre, no sabemos la influencia que pueden tener otros agustinos pasados al estar en precisamente este obispo. Él presume de ser agustino. Sí, sí, pero eso no te creas tú que todos lo llevan muy bien. Hay algunos que ven los antecedentes de otros y eso no les parece muy bien. Bueno, ahí lo dejamos, En ¿no? segundo lugar, sí, ahí lo dejamos. En segundo lugar, hay otro tema importante. Ahora se está encontrando con la ordenación de Monseñor González, que era precisamente un obispo que había estado cuando la canonización de Monseñor González, que había estado en la guerra en aquellos tiempos fecha, y tal. Yo creo para octubre o noviembre, ¿no? Y entonces tratan de confundir algunos lo uno con lo otro. Yo creo que son dos cosas completamente separadas, que además las circunstancias no podemos llevar siempre a un constante revisionismo de las causas, porque eso lo que te produce al final es que se varían las circunstancias de los hechos y por lo tanto eso no puede ser. Y entonces eso hay que dejarlo apartado y ver lo que hace. Yo por eso coincido mucho con lo que decías tú antes, ¿no? Que decías,
Dice, va a ser un hombre que va a tratar de pastorear, que va a tratar... Yo me acuerdo lo que decía un abad de la Trapa, que decía, dice, bueno, ¿qué tal le va a usted, señor abad, en estos primeros días? Dice, pues mire usted, dice, lo primero que he hecho ha sido contestar el correo, lo que tiene que hacer un abad. Lo segundo, hablar con la gente que venía a verme, dice que eran las dos cosas fundamentales. Dice, y lo tercero, dice, como decía, callar flautas o tocar flautas, es decir, resolver los problemas internos y quedarse ahí. Es muy difícil que los problemas, por ejemplo, de ahora mismo que están surgiendo con las vocaciones, los pueda resolver el obispo. Esos pues quedan cosas fuera ya de esto, son cosas mucho más amplias y por lo tanto él lo único que va a hacer va a ser templar gaitas, que era lo que decía aquel abad, ¿no? Que nos quedan muy pocos minutos, compañeros, y queríamos despedir con una noticia que nos ha parecido extraordinariamente curiosa y quería que hicieran una breve reflexión sobre esto que vamos a ver a continuación. Cruzó el océano junto a Cristóbal Colón, fíjense, y les hablamos de una talla que custodian las monjas de Santa Clara aquí en Palencia. Las investigaciones de una hermana clarisa, avaladas además por expertos, les han llevado a esa conclusión. Aunque viven en clausura, han permitido a un equipo de esta casa, lo van a ver, grabar y compartir ese hallazgo, una galeona que cruzó el océano con Colón. Lleva 22 años investigando en clausura, con limitaciones, pero movida por una enorme curiosidad. Ni tengo internet, ni nada de eso, pues es muy difícil. Su constancia la ha ayudado a descubrir que una talla que custodian desde hace siglos las monjas de clausura del monasterio de Santa Clara de Palencia es la misma que cruzó el océano con Cristóbal Colón. Que la niña no se llamaba la niña, se llamaba Santa Clara. Cuando la bautizaron, la nave, cuando la botaron en Palos, la pusieron Santa Clara. Le digo, pues aquí está para ir sacando. Los investigadores, con los que la hermana María Luisa se ha puesto en contacto a través de carta, avalan su teoría. Seguramente cuando ya Colón se retiró de los viajes se quedó, y la nave ya no era servible, entonces se quedó con su más querida pieza, que era la imagen de Santa Clara. Aunque no es muy habitual, nos abren la puerta de la clausura para compartir el hallazgo. Como se ve, es una galeona, de las que llevaban para atar en los barcos, y galeonas hay muchas porque las llevaban también los reyes cuando iban a las guerras, atadas al caballo, a los caballos. Pero esta se ve que está para un barco, mírala. Dicen que esta virgen es milagrosa, que protegió a Cristóbal Colón en su aventura y que el descubridor tenía gran devoción por ella. Bueno, es increíble que desde una clausura tan férrea como la que tienen las Claras en Palencia, esta hermana a la que acabamos de escuchar ha llegado a esta conclusión, además avalada y con papeles y fundamentada. Es increíble. Aparte de la anécdota, ¿no? que fue una talla que cruzó el charco, ¿no? con Colón cuando se descubrió América. Es que es la primera imagen religiosa, ¿no? de la Virgen que llega. La explicación, que esta monja es elogiable por todos los lados, está claro. Colón pasa 2 años en el monasterio de la Rábida, que es de franciscanos, y Clara, deben saber aquellos que vieron la película Hermano Sol, Hermana Luna, Clara era la amiga de Francisco de Asís, una persona con todos los encantos que emana el Francisco, que este papa que tenemos ahora liándola así. Bueno, entonces, el haber estado allí 2 años y morir Colón en Valladolid hace que vuelva al monasterio de las Claras. Creo que es una oportunidad para Palencia, no, es genial, fantástico, es genial. Y me parece de dar la enhorabuena a esta monja. Es verdad, Petra. Sí, además es que las Claras es un recinto especial. Yo voy, hoy he pasado... Costó mucho que nos dejaran entrar, pero al final accedieron, ¿eh? Las damos las gracias, El además. Cristo de la Buena Muerte, con su leyenda también del mar. Y ya esta imagen, pues es algo que dices, bueno, es un recinto especial. Lo que tenemos en Palencia muchas veces es Jesús y no lo sabemos, sí, ¿eh? Yo estoy por ahí con Petra con este tema. Esas Claras, estas monjas, tienen 3 hechos diferenciales fundamentales. Uno es el encuentro de Santa Clara. Otro es una monja que pinta maravillosamente. No sé si habéis visto los cuadros de ella, que es una monja que... Y luego lo del Cristo de Unamuno. Por lo tanto, son 3 cosas interesantísimas y cómo... ahí está, cómo una congregación las deja estudiar o las deja tiempo incluso para poder estudiar todas estas cosas y llegar a un culmen que ha sido de encontrar las vinculaciones de la Iglesia con la
o sea, de la imagen con Colón. Pues con nuestra enhorabuena para ellas nos vamos. Petra García, Fidel Ramos, Jesús Matío Pinilla, gracias a los tres por haber compartido este tiempo con nosotros y con los miles de espectadores que nos están viendo al otro lado de la pantalla. Gracias a los tres. Y del charco. Claro, y del charco, eso es. Gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes también. En una semana abrimos tiempo de debate en la 8 Palencia, como hacemos cada semana. Adiós.